Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría compartir con vosotros algunos apuntes, algunas reflexiones sobre el eterno debate, el origen del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Realmente procedemos del mono? ¿Realmente Darwin tenía razón? ¿O todo esto es poco menos que una mafia científica controlada por una élite muchísimo más poderosa aún, que decide y delega a través de toda esta serie de teorías para confundirnos en una especie de laberinto y no sepamos al final cuál es nuestro verdadero origen? Bien, para empezar, vemos que en principio tanto en la teoría de la creación universal, que sería el famoso Big Bang, la gran explosión que da origen a toda la materia que conocemos, o la teoría de Darwin, son eso, teorías. Sin embargo, las enseñanzas en las escuelas y en las grandes universidades del mundo se dan estas teorías como ciertas, aún no habiendo sido probadas. Se da por cierto que esto fue así. Lo mismo que el tema de los dinosaurios, que podríamos también hablar largo y tendido. Hay diferentes teorías y muchas de ellas contrapuestas. Algunos científicos importantísimos defienden que jamás existieron los dinosaurios. Otros que sí existieron, pero niegan que convivieran con el ser humano. Otros, efectivamente, lo contrario, que los dinosaurios y los seres humanos sí compartieron sus existencias. Hay todo un popurrí, pero siempre sucede que prevalece solamente una versión oficial de las cosas y no se permite un debate público o una discusión en donde se pueda hacer una especie de estudio profundo para revisitar, reanalizar todo esto en base a unos argumentos que quizás con personas que han hecho pues unas indagaciones bastante polémicas no se permite. Todo esto no se permite y solamente se da un solo discurso único al cual hay que aceptar de forma dogmática. Con lo cual muchas veces la ciencia realmente parece más un dogma de fe que no una cosa abierta, un asunto que se pueda tratar abiertamente y discutirlo sin ningún tipo de complejo. No, se prohíbe todo lo que sea disidente. Y uno de los temas clave que yo pues llevo muchos años dedicándome, como sabéis, es el tema del origen de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? Vosotros sabéis que yo he propuesto muchísimas veces, tanto en mis libros como en mis documentales, que realmente intervino en la mano de alguien superior para proveernos a los seres humanos de esta misteriosa conciencia que nos diferencia del resto de criaturas del reino animal. Esta conciencia que hace que no solamente nos movamos de forma instintiva, sino que además seamos conscientes de nosotros mismos y de nuestros actos, que muchas veces no es así, pero efectivamente la definición de ser humano precisamente es esa. Una vez que asumimos que casi todo el mundo da por hecho que la teoría darwinista de la selección de las especies, la selección natural, que se basa en que los ejemplares más fuertes y más inteligentes son los que acaban predominando y evolucionando, dejando atrás a los que no llegan a ese tope de evolución, de astucia, de fuerza dentro del reino animal, pues se van desechando. Eso, por supuesto, tampoco explica cómo es que ha habido y sigue habiendo una herencia, una serie de enfermedades hereditarias que siguen otorgando estas disfunciones en los ejemplares futuros. Pero ahí están los textos sumerios que contradicen completamente la versión oficial que nos dan los científicos. Estos textos sumerios nos dicen que hay una serie de dioses llamados los Anunnaki que crean al ser humano. Y eso está ahí, eso tiene oficialmente entre 6 y 8 mil años de antigüedad, y se nos dice muchas cosas que la gente ni siquiera ha prestado atención. Básicamente lo he resumido, pero voy a intentar hacerlo de la forma más rápida posible. Os lo cuento rápido. Estos seres parece que llegan de un planeta llamado Nalulkara. En la Osa Mayor hay una gran variedad genética entre estas especies, pero la mayoría de ellas podríamos definirlas como de lagartos, lo que sería la equivalente a la expresión Jinaabul, la raza de los lagartos. Bueno,
haciendo un resumen muy rápido, estos seres se establecen en las aguas del Golfo Pérsico y ahí empiezan a edificar grandes ciudades y templos en todo lo que sería la Mesopotamia meridional, que es donde hoy se encontraría Irak. Bueno, pues resulta que en los textos, en las tablillas del lenguaje cuneiforme, se nos dice que hay una revuelta de unos trabajadores, unos seres que realizan esas tareas sucias de construcción que no son los Anunnaki. Se nos especifica bastante bien que son una raza de dioses menores llamados los Gigi, o también llamados los Nungal, y que estos seres se rebelan. Llega un momento que queman sus herramientas, están cansados de hacer excavaciones y zanjas para reconducir los ríos Tigris y Éufrates y de levantar esos pomposos templos. Durante 40 años de esclavitud estos seres se rebelan y a partir de ahí es cuando surge la idea de crear un Lulú, un esclavo primitivo también llamado un Adam, una bestia de carga, imaginaos, así es como eran los primeros hombres considerados con este nombre, un Adam. Una bestia de carga para que sustituya el yugo de los dioses, la faena de los dioses, ¿no? Y ahí en esos textos se nos dice que el líder de la revuelta de estos Nungal es condenado y es ejecutado. Y dice, y de la sangre y carne de un dios, que por cierto se llama Weila, en uno de los textos se cita su nombre, Weila, dice, de la carne y la sangre de este dios vamos a crear un hombre. Le extraen algo que podemos suponer que más allá de los patrones genéticos que conocemos, se podría como interpretar como la conciencia. Esa particularidad, ese don que nos hace diferentes de los animales, se lo extraen a este ser. Y conjuntamente con los primates, que no sabemos exactamente si el blanco de experimentación fue realmente el Erectus o el Neandertal, nace el hombre. De eso vamos a hacer una reflexión luego más adelante. Pero fijaos cómo en los textos además se especifica que el que realiza todas esas proezas no es solamente Enki, sino también su hijo Ningitzida, o también llamado Judili, en Egipto Tot, el dios Tot, famosísimo gran maestro hermético de los grandes conocimientos esotéricos, de la escritura, de la magia. Luego surgen grandes discípulos como Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, autor supuestamente de la Tabla Esmeralda y de muchos otros libros prohibidos, extrañamente influidos por una rara maldición. Aquel que intenta localizar estos libros de Tot muere. Bueno, todo esto, pues como os decía, Enki, Ningitzida, otro personaje que aparece en Mamitu Nammu, también llamada Damkina, madre y esposa de Enki. Y la idea original de crear al ser humano no es de Enki, sino de su propio hijo Marduk, quien dice en los textos: vamos a crear a un sirviente para los dioses, para que los dioses estén felices y tranquilos. Voy a amasar carne y sangre para crear un esclavo primitivo y su nombre será hombre. Esta es la frase exacta que formula Marduk y que luego Enki es el que ejecuta con la ayuda, repito, de Damkina, Mamitu Nammu y su hijo Ningitzida. Esto es básicamente lo que nos dicen los textos sumerios. Ahí podemos hacer todas las interpretaciones y conjeturas que queramos, pero un hecho, vamos a decir, que está ahí y que lleva y permanece ahí escrito en esas tablillas de piedra, de arcilla, eso es un hecho incuestionable. Pero uno puede decir, bueno, pero son mitos. Sí, claro, son mitos. Pero esos mitos están fundamentados por una serie de detalles que encajan perfectamente con la ingeniería genética artificial y controlada. Porque habla precisamente de embarazar a una serie de hembras Anunnaki para gestar al ser humano. Habla de conceptos médicos o de biomedicina muy avanzados. Habla de prueba, ensayo, error. Que los primeros humanos que nacen deficientes, deformados, encorvados, un humano que no puede orinar, el otro que le faltan las vías respiratorias, el otro que...
hasta que dan con el ejemplar perfecto que se llama Adapa. Ese es el primer hombre. Claro, son detalles muy específicos y si contrastamos todo lo que nos dicen estos textos sumerios con el resto de culturas del mundo, ahí ya nos encontramos con un cuadro muy completo, muy completito, porque en todas partes y en todas las culturas hablan de lo mismo. El ser humano ha sido creado por los dioses. Hay variaciones por diferentes lenguajes, diferentes interpretaciones, diferentes preferencias culturales de cada momento, de la época del mundo, pero todo converge en que hay unos dioses creadores. Yo pienso que sobre este debate, que yo lo tengo clarísimo, que es así, yo estoy convencido de que el hombre no viene por un proceso de evolución, sino que estos seres le dieron un espaldarazo tremendo al ser humano. Hoy en día estaríamos aún con la época de las piedras y los palos si no hubiesen intervenido estos Anunnaki, nos hubiesen insuflado esta genética, este plus extra que hizo que el ser humano evolucionara. Pasan miles y miles y miles de años, amigos, y los monos continúan siendo monos, sin ninguna variación, pero mágicamente resulta que nosotros venimos de ellos. ¿Cómo se entiende esto? Sobre la polémica de si venimos del Neandertal o venimos del Erectus, es un tema que yo desde luego me inclino muchísimo más hacia el Erectus, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque pienso que diferentes estudios que se han realizado se cree que el Neandertal tenía cualidades artísticas, empáticas y de sensibilidad mucho mayores que el Erectus. El Erectus se considera que era una criatura muchísimo más fría, incluso me atrevería a decir estúpida. No tenía ni la mitad de inteligencia que tenía el Neandertal. Pero pienso que se les obligó, a Enki le obligaron básicamente, según se desprende de los textos, a crear un ser más mermado, menos inteligente de lo que él inicialmente hizo, porque parece ser que hubo un proyecto hombre muchísimo más evolucionado. Hubo un Adapa muy avanzado. Parece ser, según se desprende de muchos estudios, era de piel negra, llevaba cola, era súper inteligente. Pero los dioses le dijeron a Enki, debes mermarlo, es demasiado despierto, no nos sirve, necesitamos un esclavo para que sea más fácilmente manejable y se deje someter. Podríamos hablar largo y tendido, pero ¿qué quiero decir con esto, con este vídeo de hoy? Pues muy sencillo, amigos. Hay una serie de teorías que se han dado por ciertas, pero cuando analizamos los textos que nos ofrece la historia, le damos la espalda. Nos parece demasiado fuerte, demasiado exagerado que hayan podido venir aquí unos seres de quién sabe dónde y nos hayan podido insuflar el germen de la conciencia y nos hayan podido crear. Esto es demasiado fantástico, pero creer que venimos de un mono, de un simio, y que hemos ido evolucionando a base de años, cuando esos simios, esos monos siguen siendo monos, me parece muchísimo más absurdo. Vamos a dejar aquí el tema, solamente es una pequeña reflexión que hoy quería lanzar porque hace muchísimo tiempo que no hablábamos de esta cuestión. De todas maneras, hay un proyecto por ahí en medio que será una sorpresa para todos vosotros dentro de un tiempo y que intentaremos complementar muchas de las cosas que hoy os he compartido. Espero que os haya gustado, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos. Chao.